Bien, jóvenes, vamos entonces a hacer, vamos a comenzar con la quinta clase, ¿ya? A ver, el tema de ahora vamos a, vamos a hacer magnitudes molares parciales, ¿ya? Magnitudes molares parciales. Miren, este tema tiene más que todo su aplicación en, en farmacia, en, en la parte de farmacia, en la preparación de reactivos, así como nosotros tenemos cursos, ellos también tienen cursos, farmacoxis, bueno, tienen un curso donde hacen preparados de diferentes reactivos, ¿ya? Eh, bien, a ver, vamos a presentar un ratito las vistas, a ver, ya, un ratito. Bien, entonces como le estaba diciendo, hoy día vamos a ver las magnitudes molares parciales. A ver, comprendámonos un poquito, primero conceptualicemos. Magnitudes, ¿no? Es todo aquello que es factible de medirse. Pueden ser magnitudes extensivas o magnitudes intensivas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar con las magnitudes extensivas, pero como son extensivas y están dependiendo de la masa, el tema que vamos a tocar va a ser magnitudes molares, es decir, lo vamos a pasar todo a moles, ¿ya? Y entonces, ahora nosotros vamos a ver ahora sistemas de composición de multicomponentes y en fases, ¿ya? Bien, entonces, vamos a decir entonces magnitudes molares, estamos diciendo entonces, hasta este momento, en el transcurso de las clases anteriores del curso, hemos considerado sistemas de composición fija, es decir, sin reacciones químicas. Ahora ya vamos a considerar sistemas donde haya varias fases, ¿ya? Pueden ser líquido, sólido, gaseoso y multicomponentes, pero todos estos dentro de un sistema cerrado todavía, ¿ya? O sea, sistemas cerrados, pero en los cuales pueden producirse cambios de fases o pueden darse reacciones químicas, ¿ya? Bien, entonces si hay reacciones químicas, pueden haber nuevos componentes o pueden aparecer componentes, ¿no? Entonces, el tema es aplicado a variables o magnitudes, ¿no? Pero que sean extensivas, como por ejemplo todas las magnitudes termodinámicas con mayúsculas, ¿ya? El volumen, la entropía, la entalpía, Gibbs, Helmholtz, etcétera, pero todo que sean con mayúsculas. Bien, vamos a decir entonces, vamos a comenzar con un sistema binario, o sea, el sistema de dos componentes, donde el componente 1 va a haber una determinada cantidad de moles, moles 1 y del componente 2 moles 2. Y dentro de las diferentes magnitudes extensivas vamos a analizar una en particular, pero va a ser lo mismo para todas las otras magnitudes extensivas. Vamos a analizar la variable magnitud volumen, B. Bien, el volumen normalmente es función de la temperatura y de la presión, pero en este caso va a tener dos componentes, ¿ya? El componente 1 y el componente 2. Entonces el volumen va a estar en función también de la cantidad de las moles de 1, de la cantidad de moles 2, de la presión que esté soportando y de la temperatura a la que se encuentre, ¿no? Entonces estas son las variables del volumen. Bien, entonces vamos a poner un caso concreto. El caso más común es el agua y el alcohol, ¿no? Aquí lo estamos diciendo, sea el caso de una mezcla que se va a encontrar a temperatura y a presión ambiente, es decir, temperatura ambiente y presión ambiente, ¿ya? De, la mezcla va a estar formada por 100 centímetros cúbicos de agua con 100 centímetros cúbicos de etanol, ¿ya? Bien, como dato me están diciendo parte del problema, el volumen de la mezcla resultante que sea de 192.
A ver, perdón. Si mezclamos, perdón, nuevamente, ¿ya? Vamos a hacer una mezcla a temperatura y de presión constante de 100 de agua y de 100 de etanol. Cuando esto mezclamos, el volumen de la mezcla va a ser en la realidad 192 y no va a ser 100 más 100 que serían 200, va a ser 192. Entonces se ha producido una contracción, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, vamos a decir que el volumen molar de la sustancia pura sin mezclarse no es igual al volumen molar de la misma sustancia, pero que se encuentre dentro de la mezcla. O sea, los volúmenes molares del agua pura no es lo mismo que el volumen molar del agua dentro de la mezcla. ¿Ya? Eso es el fenómeno que se produce. ¿Ya? O sea, aquí le estoy poniendo, ¿no? El volumen total, es diferente a la sumatoria de los volúmenes parciales de sustancias puras, siendo este B molar, que le estoy poniendo B de la sustancia pura, B por cada mol de la sustancia pura componente 1, multiplicada por las moles de ese componente y sumada, ¿no?, por el producto del volumen de la sustancia pura 2 por el número de moles 2. Si sumamos estos como componentes puros, va a ser diferente al volumen real de la sustancia. ¿Ya? Bien. Entonces, nosotros habíamos ya puesto anteriormente que el volumen va a ser función tanto de la temperatura a la que esté sometida y la presión y de las moles 1 y de las moles 2. Diferenciando vamos a tener la variación de B con respecto a T, ¿no? La variación de B con respecto a T, diferencial de T, más la variación de la función B con respecto a P, diferencial de P, más la variación de la función B con respecto a N, diferencial de N, más la derivada de P con respecto a N sub 2, diferencial de N sub 2. Esta última parte, ¿no?, aquí yo lo estoy representando como ya una sumatoria, pues, ¿no?, donde la variación del volumen con respecto a las moles 1, diferencial de moles 1, manteniendo las otras variables constantes, o sea, la temperatura, presión y las moles J que sean diferentes al que está variando. Como es para el componente 1, 1, más para el componente 2, 2, entonces le estoy poniendo sumatoria. ¿Ya? En el caso específico, nosotros estamos considerando que sea de 2 componentes, pero pueden ser de muchos más componentes. ¿Ya? A ver, ya me acordé, farmacognosia. Los que estudian farmacia llevan un curso que se llama farmacognosia y dentro de ello está la preparación de diferentes jarabes y emplean bastante este tema de magnitudes molares parciales. ¿Ya? Bien, regresando a nuestro caso. Entonces, si este es el volumen que está en función de estas variables, la diferencial total del volumen sería todo esto. ¿Ya? Ahora, este último paréntesis, ¿ya?, haciendo la variación de B con respecto a N, ¿ya?, manteniendo el resto de variables constantes, entonces a esto lo vamos a representar con volumen, una rayita arriba que significa por moles y abajo le ponemos el componente específico I. ¿Ya? Entonces este va a ser el volumen molar por la rayita arriba y parcial con respecto al componente I, siendo este componente I el que pertenece a la mezcla. Bien, pero entonces esto debe tener un significado físico, ¿no? Porque todo lo que nosotros hagamos en ingeniería tiene un significado real, o sea, fáctico, ¿no? El significado físico sería que B, rayita arriba, molar y para el componente I, dice, es la variación del volumen. Es la variación diferencial del volumen con respecto a N. Es la variación del volumen del sistema cuando se le agrega o se le adiciona una mol del componente I es el componente que está en cuestión,
a una cantidad tan grande de volumen del sistema que la composición no varíe como consecuencia de este agregado diferencial de N sub I. Esto es como si tuviésemos una piscina, ¿no?, que tiene agua y cloro. Una piscina, pues estamos hablando de cuánto más o menos será, pues 7 por 5, 35, 35 por 4, 35, 70, 140 metros cúbicos. 140 metros cúbicos, 140.000 litros de agua, ¿no? Perdón, de solución. Si a esa piscina le agregamos una mol de agua, ¿no?, entonces ese diferencial de ese componente agua no va a variar la composición de toda la piscina, pues, ¿no?, porque es un diferencial. Eso es el significado físico del volumen molar y parcial, ¿ya? Ese es el significado físico. Bien, avancemos. Ahora, aquí le estoy poniendo prácticamente entre corchetes, ¿no? Le estoy diciendo, ojo, si el sistema estuviese formado por una sola fase, por decir líquida, de una sustancia pura, entonces la magnitud extensiva X, cualquiera que sea la magnitud extensiva, puede ser el volumen, S, H, etcétera, cualquiera que fuese, sería igual a la magnitud, sería igual a la magnitud molar componente, estamos hablando con sustancia pura por el número de moles. Esa sería la propiedad extensiva, ¿no? Si fuera el volumen, agua sola, sería entonces el volumen de cada mol multiplicado por las moles. Esto funciona si y solo si fuese sustancia pura y una sola fase. ¿Ya? Ya, entonces en este caso específico que fuese una sola fase y sustancia pura, si variamos esta magnitud con respecto al número de n, permaneciendo temperatura, presión y temperatura constante, y la única variable n que sería la variable, sería también igual con la rayita arriba. Pero en este caso particular, con rayita arriba sería igual a este que está acá, a X molar de componente puro. Solamente en este caso, ¿ya? Pero en general, en el caso de mezclas, como les dije que se da en farmacopsia, la propiedad molar y parcial y la propiedad molar de componente puro no coinciden, ¿ya? No coinciden, ¿ya? Esto entonces lo vamos a ver con un ejemplo clásico que aparece en la mayoría de los libros. Aparecen en la mayoría de los libros. A ver. Ya. El ejemplo se lo voy a poner al final, ¿ya? El ejemplo se lo voy a poner al final como una aplicación del tema, ¿ya? Bien, hasta ahí entonces ya sabemos lo que es magnitud molar y parcial de un componente. Es la variación de la magnitud con respecto al número de moles específicos manteniendo el resto constante, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver otro tema teórico que es las relaciones termodinámicas que se dan en las propiedades molares, pero para un mismo componente dentro de una mezcla. Un mismo componente dentro de una mezcla. ¿Ya? En el caso que hemos estado viendo eran dos componentes dentro de la mezcla. ¿Ya? Para uno de los componentes, ¿cuáles son las relaciones termodinámicas de las propiedades molares? ¿Ya? Entonces estamos diciendo, oiga, ¿sabe qué? En general, las relaciones termodinámicas para variables extensivas que ya hemos visto anteriormente pueden aplicarse también a las propiedades molares parciales, siempre y cuando sea del mismo componente y que esté dentro del sistema multicomponente. Eso es comprensible, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Las relaciones termodinámicas para las variables extensivas que ya hemos visto hasta la clase anterior
pueden aplicarse a las propiedades molares parciales siempre y cuando se trate del mismo componente y que esté dentro del sistema multicomponente. Bien, así tenemos, por ejemplo, ¿ya? Gibbs es igual a la entalpía menos T multiplicado por la entropía, ¿no? G es igual a H menos T. Entonces, la derivada de esta función con respecto a n, la variación de G con respecto a n, manteniendo las propiedades de temperatura, presión y las moles J diferente ahí, porque vamos a derivarlo con respecto a I. Acá me faltó acá la I, ¿ya? Esto sería la variación de H con respecto a las mismas moles, menos T, que es una constante, la variación de S con respecto a I. Muy bien, fíjese, pero esto que está acá, ya hemos dicho que la propiedad extensiva entre la variación de las moles componente I es G molar con respecto a I. Y este otro paréntesis, la variación de H con respecto a las moles I, manteniendo las otras variables constantes, sería H rayita. Menos T, que es constante, y esto que sería S rayita arriba con I. Es decir, de acá podemos pasar tranquilamente acá. ¿Ya? Es decir, las propiedades extensivas que anteriormente hemos visto se pueden aplicar a las propiedades molares, ¿ya? Igualito. Fíjese que la diferencia es solamente la rayita arriba en todos, y con respecto a qué componente, ¿ya? Ahora, la clase anterior también habíamos visto, así a grosso modo, potencial químico. G rayita del componente I, o sea, G molar, que por cada mol también se llama potencial químico, el potencial químico común. O sea, esto es lo mismo que esto. Potencial químico del componente I es igual a la entalpía molar para el componente I menos T, la entropía molar para el componente I. ¿Ya? Bien. También habíamos visto que la variación de G con respecto a T a presión constante era menos S. Y si eso era cierto para las propiedades generales, también va a ser cierto para las propiedades molares, ¿ya? Aquí le ponemos la raíz de arriba y aquí le ponemos la raíz de arriba. Y se cumple, ¿ya? Se cumple. ¿Ya? Pero este numerador que es este es el potencial químico. Aquí está. Es decir, el potencial químico de un componente con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la entropía molar para ese componente, con signo negativo. ¿Ya? Y lo mismo, la variación de G con respecto a P, a temperatura constante, era B. Para molares, rayita arriba, rayita, y al componente B sub I. ¿Ya? A ver, creo que todos estamos conformes. Listo. Y un ejemplo más, por ejemplo, el C sub P. El C sub P, ¿no? Capacidad calorífica a presión constante, que estaba definido como H sobre T a presión constante. Si le ponemos acá la rayita, ahí aparece la rayita, y para un determinado componente I, ahí está I, sería igual a la variación de H. P, pero en este caso, el que va a variar ahora, el que varía es I, y J permanece constante, ¿no? Suponiendo que haya I y J. Bien, hasta ahí creo que estamos comprendidos. A ver. Ya, ahora vamos a ver las relaciones termodinámicas, las mismas relaciones termodinámicas en las propiedades molares, pero ahora a los distintos componentes, o sea, al componente 1 y al componente 2. ¿Cómo están relacionadas ellas? Sabiendo que estos componentes pertenecen a una misma mezcla. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a tratar con la propiedad extensiva volumen, sea la propiedad extensiva volumen. Ya sabemos esto, el volumen está en función de la temperatura, presión y de los componentes 1 y 2. ¿De acuerdo?
Bien, entonces nosotros podemos decir entonces que el volumen, en verdad, el volumen molar de la mezcla va a ser igual al volumen parcial molar multiplicado por sus moles para cada uno de los componentes, la sumatoria. Volumen molar parcial del componente 1 por las moles N1, esto agregado en la multiplicación del volumen molar parcial para el componente 2 por la mole 2. La suma de todos me va a dar el volumen de la solución, ¿ya? No es lo mismo que en antes le dije cuando era componente puro, sin rayita. Aquí ya está con rayita, ¿ya? Son propiedades molares. Bien, entonces aquí este volumen rayita con componente 1 lo estamos representando en forma de su respectivo diferencial. Ahí está. Y este volumen 2, de igual manera, en forma de su respectivo diferencial. ¿Ya? Aquí le estoy poniendo ojo, justamente lo que decía, ¿no? Esto ya no es con rayita, sino componente puro, ¿no? Ojo, es diferente que al producto de los volúmenes componentes puros, es diferente. Ya. Entonces, esta derivada de acá, esta derivada de acá, si este es el volumen, la diferencial total sería N1, el diferencial de B sub 1, más, ahora agarrando como constante B sub 1, diferencial de N sub 1, más, ahí está, más, la diferencial de este producto. La diferencial de este producto es N2, diferencial de B sub 2, más B sub 2, diferencial de N sub 2, ¿no? Tomando alternativamente constante 1 y después el otro constante, ¿no? Esto es bueno, esto sí lo dominan ustedes, ¿no? Todo esto se cumple siempre y cuando que sea A, P y T constantes, ¿de acuerdo? A, T y P constantes. Bien, pero puesto que la temperatura y la presión son constantes, entonces el volumen solamente va a depender de N y del componente 1 y del componente 2, ¿no? Entonces, diferenciando ahora esta, va a ser la variación de B con respecto a N-1, la variación de B con respecto a N-2, multiplicado por los respectivos diferenciales y manteniendo las condiciones constantes, ¿no? Esto ya habíamos dicho de premisa constante, temperatura y presión constantes. Bien, entonces, de acuerdo a esto, entonces el paréntesis sería este de acá, ¿no? Este paréntesis de aquí sería esto de acá, ¿no? Con la nueva simbología. Le llamamos a esta la ecuación 2 y a la anterior, vamos a regresar a la anterior, que le estamos llamando la ecuación 1. Esta era la otra diferencial, ¿no? Aquí estaba la ecuación 1. Un momentito, la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 y la ecuación 2, la ecuación 1 y la ecuación 2 son los diferenciales de B. Si los términos de la izquierda son iguales, los términos de la derecha son iguales. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Comparando los diferenciales de 1 y de 2, vamos a tener, entonces, tendría que decir que esto de aquí sería 0. ¿Ya? Porque solamente se va a cumplir esto. Y los otros dos términos que estaban en la ecuación 1, porque la ecuación 1 era de 4 términos, los otros dos necesariamente son 0. Ya. Esta condición, señores, dice, esto que está acá, dice, puede extenderse al caso de más componentes. Aquí estamos con componente 1 y 2 nada más, ¿no? Se puede extender al caso de más componentes y a otras magnitudes, no solamente B. Puede ser S, puede ser H, puede ser G, puede ser, en fin, ¿ya? Entonces, esta condición puede extenderse. Muy bien, esta condición se puede representar como una sumatoria.
del producto de n por los diferenciales, sumatoria, en este caso componente 1 y componente 2. Ya, ahora, vamos a suponer que la propiedad extensiva, en este caso X, en este caso era B, que sea pues los potenciales químicos mu. Entonces aquí tendríamos n es 1 diferencial de mu, ¿no? Sería la otra propiedad extensiva también, ¿no? Pero esta ecuación específicamente esta ecuación cuando son con los potenciales químicos se llama la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿ya? Dentro del sílabus entonces también está la ecuación de Gibbs-Duhem, esta sería la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿ya? Este entonces es para un sistema, en el caso específico, para un sistema de dos componentes que está relacionando a los dos componentes, componente 1 y componente 2. Esta es la ecuación de Gibbs-Duhem. Bien, ahora sí el problema de aplicación de este tema. ¿Ya? Entonces aquí estamos diciendo, se requiere preparar 2000 centímetros cúbicos de una solución que sea el 30% molar de metanol en agua. Y se pide, determínese los volúmenes de metanol y de agua, componentes puros, cuánto de cada uno voy a necesitar, que estén a una temperatura de 25, y esos volúmenes que se deben de mezclarse para formar la solución de 200 centímetros cúbicos, también a 25 de temperatura. ¿Ya? Muy bien, este es el problema. Imagínense ustedes el problema, farmacognosia, donde preparan jarabes, es parte de la tarea del farmacéutico, ¿no? Normalmente pues se le lleva una receta al farmacéutico, una receta que lo proporciona el médico, y el farmacéutico lo debe de preparar, ¿no? Y entonces aquí para preparar un determinado volumen específicamente. En este caso estamos haciendo solamente con dos, ¿ya? Agua y metanol. Entonces vamos a tener como datos que figuran en tablas los volúmenes parciales de los dos componentes a la temperatura de 25, metanol y de agua. Le voy a llamar al metanol componente 1 y al agua componente 2. Del metanol entonces el volumen molar y parcial metanol es de 38,632 centímetros cúbicos que tiene cada mol. Es el volumen de cada mol. Y el del agua es 17,765 centímetros cúbicos, ¿ya? Por cada mol. Ahora, el volumen de componente puro. Para el metanol, cada mol de metanol componente puro tiene 40,727 centímetros cúbicos. Y el agua, a la temperatura de 25 cada mol, tiene 18,068. ¿Ya? Entonces son dos cosas diferentes. Componentes puros y molares parciales. ¿Ya? Bien. Entonces, para las soluciones binarias ya sabemos que el volumen va a ser X, la fracción molar, por el volumen. Acá me he corrido un poquito. Ah, no, acá está. Ya. Entonces, el volumen total de la mezcla o de la solución va a ser igual al volumen parcial del componente 1 por la fracción más el volumen molar del componente 2 por la fracción. La sumatoria de esto me da el volumen por cada mol, por una mol. ¿Ya? Porque estos sumados me dan pues el 1, que es una mol, ¿no? X1 más X2. Bien, entonces con los datos tenemos que son al 30%, al 70% y el volumen molar de cada uno de ellos, es decir, tenemos los datos. Teniendo los datos, podemos simplemente reemplazar valores. ¿Ya? 0,3, 38, que 703, 0,7 y este es el otro dato del problema. Calculadora, se ejecuta y está saliendo 24,025 centímetros cúbicos que tiene cada mol de la mezcla o de la solución metanol-agua. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este
es el volumen de una mol. Si supiéramos cuántas moles hay y lo multiplicamos por el volumen de cada una de la mol de la mezcla, tendríamos el volumen total de la solución. Pero el volumen total de la solución es 2000, este dato. Volumen total N por el B, esta B que está acá. Desconozco N, entonces reemplazo valores, pues, ¿no? N va a ser 2000 entre este volumen B, que es 240,25. ¿De acuerdo? Creo que se comprende, ¿no? Esto es comprensible, ¿no? Saco el número de moles que me está dando 83,24 moles. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? A ver, alguna pregunta que haya que no vaya a decir que algo no se esté avanzando solo. Ya todo está comprendido, listo. Bien, entonces ya sabiendo el número de moles de cada uno, ya sabiendo el número de moles de cada componente, calculamos el volumen de cada una de las moles. El volumen de cada componente lógicamente va a ser el volumen de las moles de ese componente multiplicado por el volumen de cada mol, ¿ya? De componente puro, ¿ya? Entonces yo, mole de acá, ejecutando me está saliendo 1017 centímetros cúbicos del componente 1, que es del metanol. Del componente 2 igual ya conozco la mole de agua y conozco el volumen de cada mol de agua pura, entonces sé el volumen de agua pura que necesito, ¿ya? Entonces, resumiendo, voy a necesitar el volumen de metanol puro 1017 centímetros cúbicos, y el volumen de agua pura 1053. Oiga, y si sumo esto, aparentemente me va a dar 2070 centímetros cúbicos, ¿ya? Pero en la realidad la solución solamente me está dando 2000. Es decir, ha habido una contracción de la diferencia entre los dos, que es de 70, ¿no? Ha habido una contracción de 70 centímetros cúbicos. El porcentaje de contracción, ¿cómo sería? La contracción, que sería 70 entre los 2000 multiplicado por 100, ¿ya? Ese sería el porcentaje de contracción. Ahí está, ¿no? Ya. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Comprendido, ¿no? Bien, entonces, este sería el tema que hoy día habríamos desarrollado, ¿no? Que sería magnitudes molares y parciales en mezclas, ¿no? Entonces ya estamos entrando a multicomponentes y también puede ser de diferentes fases. Si tenemos alguna pregunta, ya en este caso, como siempre le digo, ya las clases están escritas, ya es directa, ya ahí ahorramos bastante tiempo. El tema se está cumpliendo de acuerdo al sílabo, ¿no? Ahora, ya la próxima clase estaríamos viendo ahora potencial químico. ¿El potencial químico qué es? Es el potencial químico, como su mismo nombre lo dice, la capacidad de una determinada sustancia a reaccionar con otra, ¿ya? El potencial químico me hace factible que haya una reacción química. La reacción química, a ver, recordando un poquito, a ver, la reacción química, si estuviese en equilibrio, me daría el equilibrio químico. El equilibrio químico más el equilibrio de fases, o sea que no haya diferencias de propiedades físicas, temperatura o presiones, me daría el equilibrio físico. El equilibrio físico más el equilibrio químico me da el equilibrio material. Bien, ese es el equilibrio material, ¿no? Pero también hay otro tipo de equilibrios que son que engloban a este equilibrio material.
Eso de todas maneras lo vamos a tratar hasta en forma muy sucinta después, ¿ya? Entonces, ahora, el tema, el tema para una práctica, como estábamos quedando anteriormente, podrían ser estos hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? No, perdón, hasta aquí. Y potencial químico, que ya es bastante también sencillo, ¿ya? O sea, el mayor problema está más que todo en la primera parte que hemos visto. Esta segunda parte haríamos problema de aplicación, ya, ya la próxima clase. Pero este es el tema, este es un ejemplo de ellos. ¿Ya? Nos faltaría potencial químico, algunos ejemplos o problemas de potencial químico y algunos problemas de magnitudes molares parciales. Y hasta ahí vendría la primera práctica. ¿Estaríamos de acuerdo, jóvenes? Ya. Son los dos temas que serían los más cortos, ¿ya? Para después la segunda práctica entrar solamente a equilibrio químico. Y después la segunda práctica, el primer parcial, pues, ¿no? Si estamos hablando de la práctica, podría ser así como iría la próxima semana, el día lunes. Sí, 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 se está subiendo el PPT en el sistema, ¿no? Se está subiendo el PPT en el sistema, ¿ya? Y si hay algún problema con el sistema, en el YouTube también lo están encontrando. Lo estoy subiendo también a YouTube. Ahí sale un poquito más claro, más depurado, ¿ya? Eh, Bien, entonces con respecto a la práctica sería el próximo día lunes, ¿de acuerdo? Sería el próximo día lunes. Yo les planteo el problema acá, ¿no? Así como estamos viendo ahorita, y ustedes lo resolverían, le tomarían foto y me lo enviarían al correo institucional. ¿Ya? Y ahí se le daría el tiempo también. Voy a ver el tiempo que sea adecuado, ¿ya? Y las preguntas estarían relacionadas con lo que se ha hecho, ¿ya? Creo que ya con lo que ya le estoy diciendo, ya con lo que se ha hecho, con los temas que se ha tocado, los ejemplos, los propuestos, si ustedes lo resuelven, entonces prácticamente estaría asegurada su práctica, pues, ¿ya? Sí, sí, Yanami también sí dice si la está subiendo al Face. Sí, 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 sí. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, tienen tema de estudio. Lo principal, como le digo siempre, es la conceptualización para poder resolver, para poder comprobar que uno sabe, está la, la resolución de ejercicios. Si uno no sabe la teoría, no tiene el concepto, no puede resolver el problema. Bien, jóvenes, creo que por acá nos podemos quedar porque estaríamos acabando el tema correspondiente al sílabo, ¿ya? La próxima semana, entonces, la práctica y la próxima clase hacemos potencial químico. Y después entramos a equilibrio químico que nos toma como 2 o 3 semanas. Hay bastante tiempo. ¿Preguntas? A ver, ¿qué dice Rocío? Dijo que iba a dar el tema para... Ah, ya, en mi caso yo no tengo el PPT, me dice, ¿no? ¿De FICO 1 o FICO 2? Señorita Rocío, estamos en FICO 2. ¿Ha habido un lapsus? Si no tiene, tanto FICO... Ah, es que yo no llevé FICO 1 con usted. Ah, ya. Ah, ya, en cuanto al tema del trabajo, ya. Ya hemos elegido delegado, ¿cierto? Delegado,
Ya, ahorita resolvemos eso, señorita Hay Rosy. dos delegados, pero no sé los nombres de los delegados. Ya, ¿quién sería el delegado de acá de FICO 2? Sí, 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 ese vamos a verlo ahorita, Rudy. ¿Quién es el delegado? Yanami, ya. Yanami, y hay otro delegado más, que lo tengo apuntado, ya, Yanami. Su compañero, por favor, que su compañero le den la lista de lo que ya han hecho el trabajo en el ciclo anterior, ¿ya? Que le den el trabajo. Entonces, ya lo que llevan por segunda vez, ya ese es, le vamos a apoyar en eso, ¿ya? Y el tema podría ser, a los que van a llegar primera vez, el tema del trabajo monográfico podría ser medio ambiente, ¿ya? O si no, el otro que está ahorita de moda, el proceso, ¿ah? No, no, a ver, referido al tema del COVID-19. Eh, ya se ha visto ya, ¿cómo se llama? Algunas vacunas, los componentes. Ya hay información, en la web. Ahora, lo que podría hacerse, podría ser, si yo quisiera fabricar, procesar, sabiendo los componentes, ¿cuál podría ser, el procedimiento? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Las cantidades, condiciones, temperaturas, ver esa situación. Eso ya está visto, ¿ya? O sea, ya hay bastantes, proyectos de fabricación, de fabricar, pues, ¿no? Vacunas. Ahora, nosotros no somos, farmacéuticos, no somos químicos puros, sino somos, ingenieros. O sea, vemos la parte de producción, la parte teórica, la parte de investigativa, más que todo lo ven los farmacéuticos, los químicos y en parte también los médicos. Nosotros vemos la producción, ¿ya? Entonces, el otro tema podría ser ese, ¿ya? Si no es medio ambiente, podría ser, ese tema de producción de vacunas, acerca del COVID-19. Es un tema que está latente, ¿no? Y hay información, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, por ahí nos podríamos quedar. Profesor, Sí, señorita, disculpe, sí. una Allá. pregunta. Sí, sí, sí. Profesor, el tema que nos está dando para el COVID. trabajo del PPT, Sí. sí, ¿para cuándo sería Ya, la eso sería, exposición? ya. Esto sería, fíjese, para la segunda parte del curso, 2 clases antes. O sea, una semana antes que termine, una semana antes que se dé, el examen final. ¿Ya? Para yo poder, revisarlos, ponerle las notas y ya con el examen final ya saldría el promedio. Una semana antes del examen final. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Muy bien. Bien, ya creo que ya tan respondida, dijo lo que por segunda vez pueden convalidar. Sí, ya le respondí, Flores Macedo. Eh, el Yanami es, nuestro representante y ya. Ok. Profesor, buenos días. Sí, Una señorita, consulta. dígame. ¿Es- ¿Hay alguna tabla que se tiene que usar para resolver este tipo de casos? Sí, la próxima mire, eh, para magnitudes molares, específicamente para el etanol agua, hay una gráfica que ayuda bastante. ¿Ya? La próxima clase se lo cuelgo. Eh, Como siempre, ¿no? Ustedes, y ahora más que nunca van a poder dar ustedes, pues, con todas sus copias, los libros, todos la práctica, ¿no? Y las tablas también, pues. En este caso, si son tablas de valores que se necesiten para resolver, en la misma pregunta se le proporciona, para que no haya diferencia en resultados. Ya, profesor, ¿Ya? gracias. Ya. Creo que entonces ya no habría más. La próxima clase entonces estamos viendo el otro tema, ¿ya? Potencial químico. Bien, aquí no podemos, quedar. Muy bien, jóvenes, buenos días.